Novena entrega de ¿qué es el Vedanta? En relación con lo que es la filosofía Advaita, Visista Advaita y Dvaita, ya después daremos una de las clases, será una para cada uno de una manera explicada, ya un poquito más, de forma más extensa. Ahora continuaremos con nuestra novena entrega y dice lo siguiente. Para nosotros que no hemos trascendido la idea de que somos cuerpo, esta posición parecerá incongruente, más aún una tontería. Pero debemos decir que los que llegaron a esta conclusión no eran charlatanes, sino que habían realizado lo que estaban diciendo. Los rishis, videntes, que proclaman esta idea en los Upanishads, que es la muy antigua India, los grandes maestros como Gaudapada y Shankaracharya, que vinieron después, experimentaron su unidad con lo absoluto. Más aún, en la India quizás nunca faltaron seres que realizaron este estado de no dualismo. Para los que todavía sonríen para su adentro, dudando de una experiencia como tal, vamos a citar lo que sucedió con Swami Vivekananda cuando se acercó a Sri Ramakrishna Narendra, como se llamaba Swami Vivekananda en aquel entonces. También no solamente dudaba, sino que se burlaba de estas enseñanzas. Cuando Sri Ramakrishna quería enseñarle un texto no dualista, pidiéndole que lo leyera, ante él protestaba diciendo: estos rishis deben ser locos. Dicen que todo es Brahman. Esto es una blasfemia, pues no hay ninguna diferencia entre tal filosofía y el ateísmo. No hay pecado más grande en este mundo que pensar en sí mismo como idéntico con el Creador. Yo soy Dios, tú eres Dios. Estas cosas creadas son Dios. ¿Qué puede ser más absurdo que esto? Los sabios que escribieron estas cosas deben haber sido insanos. Sri Ramakrishna se divertía ante estas actitudes abiertas, toscas, de Naren, y solamente solía decir: puede ser que no aceptes la opinión de estos sabios, pero ¿cómo puedes insultarle o limitar la infinidad de Dios? Sigue rezando al Dios de la verdad y cree en cualquier aspecto suyo para que Él se revele en ti. Pero Narendra no se sometió fácilmente. Todo lo que estaba de acuerdo con la razón lo consideraba como falso, y era su naturaleza oponerse a toda falsedad. Vemos que Vivekananda, que después fue un gran conocedor y gran difundidor de este conocimiento, que es el primero que vino a Occidente en el año 1890, no tenía claro este conocimiento. Realmente no creía en esto. Y hemos visto que hay, como dice, hay tres escuelas. La escuela Advaita, la escuela Visista Advaita y la escuela Dvaita. Son diferentes tipos de interpretaciones acerca de lo que es el conocimiento. Por ejemplo, un extracto de Advaita dice: la doctrina Advaita, que significa Advaita Vedanta, no secundidad. Advaita, no secundidad. Es un sadhana hindú, un camino de disciplina y una experiencia espiritual. Y la tradición existe más antigua de las escuelas hindúes ortodoxa Vedanta. El término Advaita, literalmente no secundidad, pero generalmente traducida como no dualismo y a menudo equipada con el monismo, se refiere a la idea de que solo Brahma es la última instancia real
mientras que el mundo fenoménico transitorio es una apariencia ilusoria o maya de Brahman. Según este punto de vista, Jiva o el Atma, Jivatma, y el yo que experimenta, y el Atma Brahman, el yo más elevado y la realidad absoluta, son no diferentes. El Jivatma o yo individual es un mero reflejo o limitación del alma singular en una multitud de cuerpos individuales aparentes. En la tradición advaita, moksha, liberación del sufrimiento y el renacimiento, se alcanza mediante el reconocimiento de esta ilusión del mundo fenoménico. Y la no identificación del complejo cuerpo-mente y la noción de estar haciendo, y mediante la adquisición de vidya o conocimiento de la verdadera identidad de uno como Atma Brahman, conciencia autoluminosa, Swayam Prakasha, o conciencia testigo, Shakshi. Afirmaciones upanishadas como Tatuam, así eso eres, destruye la ignorancia, avidya, respecto a la verdadera identidad de uno al revelarse que Jiva, o la entidad viviente, Atman, no es diferente de Brahman inmortal, mientras que el promedio erudito y maestro, el prominente erudito y maestro Acharya védico Adi Shankara, enfatizó que, dado que Brahman está siempre presente, el conocimiento de Brahman es inmediato, súbito, y no requiere acción, es decir, lucha o esfuerzo. La tradición advaita también prescribe una elaborada práctica preparatoria, incluyendo la contemplación de los Mahavakyas, es decir, los grandes proverbios de los Upanishads, y la aceptación del Samadhi yoico como medio para el conocimiento planeado, planteando una paradoja que también es reconocida en otras disciplinas y tradiciones espirituales. Hay un gran concepto en todo esto en cuanto a la que es la diferencia que hay entre la aceptación de una interpretación de Dios, ¿no? De un Dios personal, como hemos dicho antes, esto todo lo explicábamos en Bhagavad Gita, ¿no? La diferencia que hay entre una interpretación de un Dios personal, la interpretación de lo que es una energía simplemente, incluso también una interpretación en la cual se unen los dos. O sea, se cree también de que por un lado somos, que Dios es una persona, pero también es una energía, y por lo tanto nosotros también tenemos las mismas cualidades. Pero cada una de esas interpretaciones, hay personas que comulgan con una de las interpretaciones y son seguidores de esa interpretación. Pero eso ya corresponde a cada uno de acuerdo a su evolución espiritual y de acuerdo a su karma. Hay personas que ven a Dios o esa energía como una energía nada más. Pero sin embargo hay personas que tienen un concepto de Él como persona y lo adoran como esa persona y siguen sus enseñanzas como si fuera una persona. Como vemos en este caso Bhagavad Gita, que es Krishna quien habla, Krishna quien entrega este conocimiento, y por lo tanto se vuelve no solamente un Dios, sino que el maestro de todos. Pero eso es lo que vamos interpretando con el Vedanta, que el Vedanta nos va explicando las diferentes escuelas, en este caso 3 diferentes escuelas que hay de la interpretación de lo que es la existencia. Bueno, Jai, Hare Krishna, Namaste.